La perforación tiene por objetivo construir un conducto desde el yacimiento hasta la superficie, que permita una explotación racional en forma segura y al menor costo posible. La selección apropiada de las tuberías de revestimiento tiene en consideración los esfuerzos a los cuales estarán sometidas y las diferentes características del tipo de tubería a usarse. El análisis inicia teniendo en cuenta la presión de colapso, luego se procede a diseñar por tensión y finalmente por estallido. El diseño inicia en el fondo y prosigue hasta llegar a superficie. Cada tramo tiene al menos dos tipos de cañerías diferentes, con el fin de abaratar costos. Generalmente, las que están a mayor profundidad son las cañerías que mejores prestaciones ofrecen, y por ello también son las más caras. Las cañerías que se encuentran por encima tienen menores prestaciones, pero son más económicas. Para el diseño de la intubación, serán necesarios los siguientes datos: profundidad, densidad del lodo, diámetro del trépano, diámetro del casing, factor de diseño al colapso, factor de diseño de presión interna, gradiente de gas y gradiente de fractura del zapato. Estos son gradientes de presión. Las fórmulas que vamos a usar son: presión de colapso. Es la presión en el fondo del pozo, afectada por el factor de diseño de colapso. Se usa como referencia para elegir la tubería de la primera sección del tramo a entubar. RI es una relación de los esfuerzos de la tensión y la resistencia a la afluencia de la cañería. Presión de superficie. Esta fórmula la usaremos para determinar la profundidad segura a la que una cañería podrá ser usada debido a su resistencia a la presión interior. Además de estos datos y las fórmulas, usaremos las siguientes tablas. La tabla de Tenaris, que la usaremos para encontrar los diferentes tipos de casing ordenados según su calidad, que incrementa de izquierda a derecha. También hay datos de sus dimensiones, como su diámetro exterior, el libraje, el área transversal, entre otras. Además, las tuberías del mismo diámetro exterior, pero con distinto libraje, se agrupan. Debajo del nombre de cada tipo de casing se encuentran encolumnadas las prestaciones de ese casing. Por ejemplo, en este caso, la tubería H40 resiste 520 psi al colapso, 1.077.000 libras a la tensión y 1.530 psi de presión interna. En las dos últimas columnas se encuentran las tuberías de alto colapso y resistentes a la corrosión. Son de uso especial. Para poder determinar el efecto de la tensión sobre el colapso en la cañería, tendremos en cuenta la siguiente tabla. En ella se colocó en forma de columna los valores resultantes de la elipse biaxial de deformación. En una columna tenemos la relación entre la tensión y la mínima resistencia a la afluencia, o RI, y en la columna contigua el correspondiente porcentaje de la resistencia al colapso con la que contamos en la cañería debido a la tensión. Por ejemplo, un RI de 0,005 solo tendrá disponible una prestación al colapso de 99.8%. Con todo lo anterior, ya estamos en condiciones de comenzar con los cálculos del diseño. Desarrollaremos, a modo de ejemplo, un esquema de cañería de 3 secciones. Los datos que usaremos serán los siguientes: profundidad 7000 pies, densidad del lodo 10.3 ppg, diámetro del trépano, diámetro del casing, factor de diseño al colapso, factor de diseño a la presión interna, gradiente de gas y gradiente de fractura de zapato. Comencemos con los cálculos. Para conocer el punto neutro, primero calcularemos el factor de flotación y lo multiplicamos por la profundidad
para obtener el punto neutro. Recuerden, este punto es donde los esfuerzos compresivos pasan a ser de tensión. Para decidir cuál será la primera sección de cañería, tendremos en cuenta la presión de colapso. Una vez calculada, nos remitimos a la tabla de Tenaris para elegir una cañería que tenga suficiente resistencia. En este caso, elegí una P110 de 85 libras-pie con esas características. Continuamos eligiendo arbitrariamente una cañería. Esta tendrá menores prestaciones en comparación con la anterior, pero ayudará a economizar el diseño de la intubación. Para este ejemplo, elegí una N80 de 77 libras-pie con esas características. Lo primero que haremos será calcular hasta qué profundidad este casing soporta la presión de colapso. Para ello, afectamos la prestación al colapso de la cañería por el factor de diseño de colapso. Vemos que de los 3100 psi que puede soportar el casing, en el diseño lo someteremos hasta unos 2695 psi. Con esta presión calculamos la profundidad hasta donde podrá sumergirse. Tenemos hasta ahora, entonces, desde los 7000 pies hasta los 5032 pies, cañería P110. Y por encima tenemos cañería N80. Lo siguiente será analizar la reducción de la resistencia al colapso de la cañería N80 debido a la tensión o peso que le producen las cañerías P110, desde el punto neutro hasta la cañería N80. Para el cálculo utilizamos la fórmula de RI. Lo primero será calcular el peso de la cañería P110, desde los 5880 pies, donde se encuentra el punto neutro, hasta los 5032 pies, donde comienza la cañería N80. A ese peso lo dividimos en el área y la resistencia a la afluencia de la cañería N80. El resultado lo buscamos en la tabla de RI para ver qué porcentaje de la resistencia tendremos disponible. En este caso, un 97.9%. La resistencia del colapso de tabla era 3100 psi. Cuando reducimos por el factor de diseño, quedó en 2695 psi, que vendría a ser el 100% de la presión a la que podemos someter la cañería por colapso. Ahora lo reduciremos por el efecto de la tensión, quedando en 2639 psi, y con esta calculamos una profundidad prima para la N80, quedando en 4927 pies. Como la diferencia entre esta profundidad y la anterior exceden los 100 pies, por seguridad tendremos que recalcular la reducción de la resistencia del colapso hasta que la diferencia entre las dos últimas profundidades sea menor a 100 pies. A esto se le llama iterar. Entonces repetimos el proceso, pero ahora con la última profundidad calculada. El nuevo porcentaje entonces es de unos 97.6% del total. Recuerden que la resistencia total de la cañería es de 2695 psi, y esa es la presión que reduciremos siempre que estemos repitiendo el cálculo. La presión de colapso prima segunda de la N80 quedaría en 2630 psi, y la profundidad prima segunda de la N80 es de 4912 pies. Como la diferencia entre esta profundidad y la anterior es menor a 100 pies, entonces será la definitiva. Definida la profundidad donde se inicia la cañería N80, entramos a la tercera y última sección de este ejemplo. Para ello repetiremos el proceso anterior, eligiendo una cañería con el mismo criterio. En este ejemplo
elegí la L80 de 68 libras-pie. Afectamos el colapso por el factor de diseño y calculamos la profundidad donde comenzaría el tercer tramo, según mis cálculos aproximadamente a los 3.669 pies. Entonces el diseño hasta ahora quedó de la siguiente forma: P110 desde los 7.000 pies hasta los 4.912 pies, y desde esa profundidad hasta los 369 pies cañería N80, y por arriba cañería L80. Pero antes de definir el comienzo del tercer tramo, tenemos que afectar la resistencia al colapso de esta cañería por el efecto del peso de las cañerías que están por debajo. Entonces calculamos el peso y lo dividimos en el área y la resistencia mínima a la afluencia de la cañería L80. Como resultado, obtuve que el porcentaje disponible de la resistencia al colapso es de 93.9%, por lo que la profundidad prima de la cañería L80 es 3.445 pies. Como la diferencia es mayor a los 100 pies, debemos iterar. La profundidad prima segunda me quedó en 3.412 pies. Como cumple la condición de seguridad, esta es la profundidad definitiva del comienzo de la tercera sección. Entonces, el diseño hasta el momento queda de la siguiente manera. Para finalizar el diseño, verificaremos si resiste a la presión interna a la que podría estar sometida la cañería. Para ello, calculamos primero la presión de superficie. Luego, calculamos la profundidad hasta donde la cañería soportará la presión. Partimos de la resistencia al estallido por tabla de la cañería. La afectamos por el factor del diseño y restamos la presión de superficie que calculamos. Lo dividimos entre la diferencia de gradiente de gas y el gradiente de presión del lodo. Como resultado, podemos obtener una profundidad con signo positivo o negativo. Los resultados positivos indican que la cañería no soporta la presión interna hasta la superficie. Si la profundidad es negativa, como en este caso, significa que la cañería sobrepasa la superficie. En conclusión, esta cañería puede soportar sobradamente la presión interna hasta superficie. Así concluye este ejemplo. Es recomendable acompañar los cálculos con un esquema gráfico para no confundir las profundidades, librajes o demás datos necesarios en los cálculos.